Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Marco Terzariol, que es un amigo bueno, de los que somos ingenieros geotécnicos en la Sociedad Argentina, que lo conocemos bien. Actualmente, Marcos es un investigador científico en el EFREMER, ¿sí? Que es un laboratorio geológico y de dinámica sedimentaria en Francia. ¿Sí? Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Córdoba. También hizo su máster en ciencia en Georgia Tech con el profesor Santamarina. Y también terminó ahí su doctorado en ciencias, geosistemas también en Georgia Tech. Eso lo realizó en el año 2015. Estuvo realizando unos estudios postdoctorales y estuvo, para no faltar a la verdad, colaborando mano a mano con el profesor Santamarina en armar un mega laboratorio de geomecánica, que es impresionante verlo, en King Abdullah University of Science and Technology, que es en Arabia Saudita. Y bueno, podríamos decir muchas más cosas de Marcos, porque está trabajando verdaderamente en el borde de la ciencia y lo vamos a dejar que nos muestre lo que está haciendo. La dinámica de la conferencia, lo mismo de todas las conferencias anteriores. Para aquellos que no lo saben, bueno, está esta presentación, luego Marcos tiene 40-45 minutos para su presentación, y luego vamos a hacer al final unos entre 15 y 20 minutos de preguntas que pueden hacer por el chat, que pueden ir haciendo y nosotros vamos a ir juntando. Así que nada, Marcos, te dejo poder comenzar la presentación. Te agradezco nuevamente que estés disponible para colaborar con la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfectamente. Bueno, entonces, muchísimas gracias a la sociedad, a Marcelo, a Diego, a Marcos por haberme invitado. Me pareció muy interesante esta vez hablar de un poquito de por qué los suelos con hidratos son tan importantes, sobre todo desde un punto de vista de geotecnia y aplicaciones. Me gustaría empezar primero a presentarme a mí mismo, y creo que Diego dio un muy buen resumen. Básicamente, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Córdoba. En 2011 hasta el 2014 yo obtuve mi doctorado y másteres en Estados Unidos, y después fui a trabajar con el profesor Santamarina en la universidad en KAUST, en Arabia Saudita. Hasta el 2019, a final del año pasado, me vine a Francia, donde estoy trabajando como un investigador en geotecnia marina, en el laboratorio de estabilidad de taludes y dinámicas sedimentarias en el Instituto Nacional Francés de Investigación en el Mar. Bueno, con eso de espacio por detrás, me gustaría empezar esta charla hablando un poquito sobre la energía y cómo se descompone la energía a través del tiempo a nivel mundial. En los últimos 200 años, podemos decir, la energía ha cambiado demasiado, ha cambiado mucho su origen. Hace 200 años nos basamos básicamente en maderas y la celulosa y un poco de carbón, pero fue evidentemente hasta el 1800 en que la revolución industrial tomó el carbón como su estandarte. En 1900 fue el petróleo, y en los 1950-60 empezó, por ejemplo, el gas natural, y un poco también de renovables y nuclear. Pero fíjense que sacando esos últimos dos, el 85% de la energía que estamos consumiendo todos los días hoy proviene de estos cuatro espacios. Son el gas natural, el petróleo, el carbón y la madera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hubo tantos cambios? Bueno, evidentemente que la gente necesitó cada vez más energía. Entonces yo hice este pequeño gráfico ahí por abajo, en donde muestro la densidad de energía de diferentes tipos de materiales, que va de la madera, que estamos en de orden de 20 megajoules por kilogramo, el carbón un poquito más, pasamos al queroseno, a la gasolina más de 40, hasta llegar a los gases, y acá estoy mostrando solamente 4, puede haber muchos más, donde la densidad de energía no cambia demasiado. Pero hay algo muy interesante. Lo que está en azul ahora es la longitud de la cantidad de carbono por molécula.
Fíjense que la madera está en menos de 10, si no me equivoco es 6 carbonos por molécula. El carbón puede llegar a 50 o 130 a veces, llegando hasta los gases, que estamos hablando de 4, 3, 2 y finalmente de un carbón. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo obtener más o menos la misma cantidad de energía liberando cada vez menos cantidad de carbono a la atmósfera, lo cual en cierta medida estamos diciendo que probablemente del 85% el metano sea la fuente de energía probablemente más saludable para el planeta, por lo menos hasta el momento en que ayudamos a las renovables a que tomen su preponderancia en el mundo. Probablemente en el futuro, en los próximos años, estaremos hablando del hidrógeno, que el carbón es cero y la densidad de energía es mucho más alta de las actuales. Teniendo esto en la cabeza, este es el programa para la charla de hoy. A mayor diferencia con otros, hoy en día no se produce metano de hidratos. Por lo tanto, vamos a hacer algo de futurología, digamos, a hablar un poco del futuro, de lo que vendría. Las preguntas que hoy la gente se pregunta son básicamente, ¿se puede extraer gas económicamente? ¿Cómo, cuánto, dónde y por qué? ¿Qué es la ciencia que lo permite? ¿Y qué tecnología deberíamos usar? Entonces yo dividí esta presentación en grandes partes. La primera parte es hablar de aspectos básicos, que son los hidratos del metano, un poquito de la historia, de la estabilidad, cuánto hay, en dónde están. La segunda parte habla de la geotecnia, de cómo hacemos nosotros para entender este material, cómo se muestría, cómo se hacen ensayos de laboratorio y algunos proyectos en los que yo estuve. Y la tercera parte, hablamos un poquito de producción. ¿Cómo se pretende hacer la producción hoy? Estamos hablando de algunos fundamentos, algunas pruebas pilotos y, ¿por qué no, de estimaciones de producción? Ya que hoy en día no se produce, podemos empezar a pensar cómo podría llegar a ser. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué son los hidratos de metano? Bueno, para hablar de hidratos de metano deberíamos hablar de lo que se llama un catrate o un catrato en español sería, que es una sustancia química donde las moléculas de un componente atrapa a otra molécula. Si la jaula que genera ese catrato es agua, estamos hablando de un hidrato, ya que está hidratando a otra molécula. Y en el caso de que está atrapando una molécula de gas, sería un hidrato de gas, y si ese gas es metano, sería un hidrato de metano. Y se ve tal como están en las imágenes ahí por debajo. Es básicamente, cuando uno lo ve, parece hielo. Pero cuando uno le acerca un poco de fuego, se prende fuego. Es como un hielo inflamable. Básicamente porque el gas está saliendo al mismo tiempo. Lo más importante saber en este momento es que es un compuesto sólido. Por lo tanto, tiene su propia resistencia al corte y puede llegar a cementar el suelo donde está. Y esto es muy importante para la parte geotécnica. Para viendo un poquito de la historia, el tema de los hidratos comenzó en la década de 1810, donde Davy dejó una ventana abierta de su laboratorio porque estaba muy frío, sin querer generó hidratos de cloro. Y a partir de ese momento, la gente empezó a fijarse en con qué otros materiales podía generar hidratos, hasta llegar al 1888, donde podemos ver por primera vez el hidrato de metano. Pero hasta ahí fue solamente una curiosidad científica. En la década del 20, Estados Unidos empieza a traer petróleo y gas de Alaska, donde lo llevaba por tuberías. Y estas tuberías, evidentemente, estaban muy frías, venían de Alaska y estaban a muy alta presión. Entonces empezaron a encontrar que se taponeaba, como la figura que estoy mostrando aquí en el medio, sobre todo en codos. Pero fue hasta la década del 30 en que Hammersmith, un ingeniero, se dio cuenta que esto podría llegar a ser hidrato con la combinación de agua y ese gas que venía en las tuberías. En la década de 40, 50 y 60 se empezaron a estudiar las primeras formas físicas y químicas de este hidrato de metano en condiciones de tuberías. Pero fue recién hasta la década del 80 donde se hicieron las primeras observaciones en la naturaleza, los primeros intentos de cuantificarlos. Pero hasta ahora, hasta ese momento, nadie lo había visto. Fue recién en la década del 90 cuando se hicieron los primeros amplios a alta presión, y voy a hablar de esto un poquito más adelante,
Y en la década del 90 y 2000 empezaron las primeras pruebas piloto de obtener gas de los hidratos. Y fue recién en la década del 2010, en esta última década, donde se hicieron las primeras pruebas piloto de producción en el mar. Y voy a hablar de esto un poquito más adelante. ¿Cómo se mantiene estable un hidrato de metano? Bueno, el hidrato de metano, la figura que ven a la izquierda de esa foto, es una foto real de alguien que se sacó una muestra y se ve de esa manera, alrededor del sedimento. La figura del medio, la línea roja, es la que separa el hielo del agua. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, a ver si me ven el mouse, tenemos la temperatura aquí en el eje de las X y la presión en el eje de las Y. Evidentemente, cuando estamos a una atmósfera, estamos muy cerca aquí, el cambio entre agua y hielo es básicamente 0 grados centígrados, pero a medida que sube la presión, necesitamos cada vez menos temperatura para generar hielo. El caso de hidratos no es una línea vertical. El caso de hidratos es esta línea casi exponencial, que es esta línea azul. Esta línea azul separa lo que es agua y gas por debajo de esa línea azul, con agua e hidrato o gas e hidrato, dependiendo de cuál esté en exceso. Evidentemente que si nos vamos ahora hacia la izquierda, detrás de la línea roja, vamos a tener hielo e hidratos o hielo y gas si estamos por fuera de la línea azul. ¿Por qué esto es importante? Bueno, imaginen que ustedes tienen una muestra que tiene una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de metano en su casa. Si juntan las dos en una misma botella, la solubilidad es aproximadamente de 0.22 gramos de metano por kilogramo de agua, lo cual significa que estamos en el orden de 4.000 moléculas de agua por cada molécula de metano. Ahora, en el momento que nosotros subimos la presión y cruzamos al otro lado de la línea azul, ese número de 4.000 pasamos a 5 o 6, lo cual significa que podemos obtener inmensas cantidades de metano en un espacio muy confinado. ¿Cuánto hidrato de metano hay? Bueno, honestamente nadie lo sabe muy bien, pero las estimaciones, estábamos hablando de unas 1.800 gigatones de carbón hoy en día, que es bastante comparable con el resto de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles estamos hablando de unos 5.000 gigatones de carbón. Evidentemente, como no se sabe cuánto hay, la estimación fue cambiando en el tiempo. Las primeras estimaciones se hicieron en las décadas del 70, que daban casi 1.000 por 10 a la 15 metros cúbicos, y hoy en día se está hablando casi cerca de 2 por 10 a la 15 metros cúbicos. Esto está hablando de orden de los 100 de trillones de metros cúbicos de gas. Y aún así, en las peores condiciones, tenemos mucho más gas en hidratos que en gas convencional. ¿Y dónde está? Bueno, evidentemente que está en lugares donde tiene baja temperatura y alta presión. Y eso es básicamente en los sedimentos marinos. Y en el permafrost de Alaska, Canadá y Rusia en el norte. Aquí lo que estoy mostrando es un espesor teórico de horizonte de hidratos. Básicamente, la gente ha dicho, bueno, en diferentes lugares yo voy a tener una temperatura determinada y una presión de agua determinada. Por lo tanto, si yo tengo tengo gas, yo puedo decir cuál debería ser el espesor teórico o qué es lo que yo debería esperar de diferentes lugares. Y como ustedes pueden ver, los espesores varían de unos pequeños metros hasta casi kilómetros. Pero evidentemente que esto cambia todos los años, básicamente porque hay más información y uno puede llegar a saber dónde hay y dónde no hay. Pero estamos hablando de una cantidad astronómica de gas en hidratos. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, como no ha habido producción, la mayoría del trabajo que se ha hecho ahora ha sido en el tema de investigación. Básicamente yo esto lo dividí en investigaciones que he dicho, bueno, tenemos hidratos y para nosotros es algo bueno. Por ejemplo, en el caso de producción o en el caso de que nosotros queremos secuestrar dióxido de carbono, y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y en el caso digo, bueno, tengo hidratos, pero es malo para mí. Por ejemplo, en el caso de taponamientos de caños, estabilidad de pozos de perforación, estabilidad de taludes, o el mismo hecho de que el gas puede llegar a escapar
y generar acumulaciones en la atmósfera, lo cual es muy malo para el clima. En cada una de estas aplicaciones, yo también dividí en función de qué es lo que estaban buscando en cada aplicación. En la primera columna se refiere a la parte fundamental, la física y la química. En la parte de geotecnia sería cómo el hidrato interactúa con los suelos. La segunda parte sería la parte de detección, cómo se detecta el hidrato en el fondo marino. Y yo no voy a hablar de esto en este momento. La tercera columna sería el comportamiento de los suelos con hidratos. La próxima columna serían las simulaciones numéricas. Y la última serían algunos modelos analíticos que podemos formular para entender cómo funcionan los sedimentos con hidratos. Mi trabajo estuvo básicamente en el área de comportamientos de suelos, en la parte un poco analítica de producción y en la parte fundamental. Como no tengo tiempo para hablar de todo, voy a hacer un pantallazo, voy a hacer algunos proyectos en los que yo he trabajado, sobre todo en la parte de geotecnia de comportamiento de los suelos y en la parte de producción. ¿Cómo se forman los sedimentos? ¿Cómo se forman los hidratos en los sedimentos? Bueno, aquí yo hice toda una recopilación de todos los lugares en el mundo donde se ha visto hidratos o se ha inferido hidratos por otros métodos. Y si alguien tiene algunas dudas, podemos volver a este punto un poquito más tarde. Básicamente, hay tres tipos de formación de hidratos. La primera forma es en materiales muy porosos, por ejemplo arenosos, en donde el hidrato genera una masa en los poros, que es en el caso que está aquí a la izquierda. En el caso arenoso, los he dejado en rojo. Básicamente hay tres lugares. Hay dos en Alaska de Canadá y en Japón. El segundo caso... Sí, no sé por qué se escucha. Hola, ¿ver? Ahí está. Perdón, creí que lo había perdido. El segundo caso es el caso de sedimentos finos. En el caso de sedimentos finos, el hidrato ahora no puede invadir el poro, sino que quiebra el sedimento para formar, por ejemplo, lentes, como en este caso, o nódulos en forma masiva, como una gran piedra. La tercera forma es en fracturas de rocas. Y esto es algo relativamente nuevo. Esto no muchos lo estaban pensando. Esta foto tiene, si no me equivoco, 4 años y viene de aquí, del centro de China. Pero me imagino que esto debe suceder en muchos otros lugares del mundo sin que nosotros lo sepamos. Un caso muy particular es el caso de Rusia. Esta zona se llama Mesoyaka, donde ellos obtenían gas desde la década del 70. El problema que ellos tenían era que estaban obteniendo mucho más gas de lo que ellos creían que iban a poder sacar, y no saben de dónde venía. O sea que hoy en día se está hablando de que probablemente ellos hayan estado haciendo producción de gas a través del hidrato sin saber. ¿Cuál es nuestro mayor problema en el aspecto geotécnico? Es cómo muestrear este elemento. Para tener una idea, si uno congela agua, por ejemplo, va a tener un cambio volumétrico del orden del 10%, del 9%. Si uno abre, por ejemplo, una Coca-Cola, se va a expandir probablemente el 50% extra. Cuando uno saca los hidratos de su condición estable, ahora ese cambio estamos hablando de entre 2 y 176 veces. No es 176%, es 176 veces el tamaño original. Evidentemente, desde el otro costado tenemos el vapor que cuando expande da paso a las locomotoras, ¿verdad? Ahora imaginen que nosotros tenemos este caso, que tenemos sedimento con hidrato internamente, y originalmente está a una determinada presión y presiones efectivas. Si ahora sacamos esta muestra, hacemos una perforación y sacamos una muestra, sacamos evidentemente algo de sus presiones efectivas. Y si también sacamos sus presiones intersticiales, ahora ese gas va a salir de solución, va a expandir y va a destruir nuestra muestra. Entonces es extremadamente importante mantener la presión en los muestreos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se muestrea?
Acá estoy mostrando dos casos, dos perforadoras, y estas perforadoras tienen aproximadamente 20 años. Hoy en día hay nuevas, pero siguen básicamente el mismo sistema. Se trata de una perforadora, en este caso lo dejo en color gris, en donde la punta es la que genera la perforación a medida que va insertándose en el sedimento. Y en el segundo caso, todo el sistema rota al mismo tiempo, a su vez que estas puntas están penetrando en el sedimento. Entonces, a medida que va entrando la perforadora en el sedimento, el suelo que queda entre medio va a quedar en este sector, que yo le llamo una manga de plástico, ya sea en cualquiera de los dos perforadores, queda dentro de esta manga de plástico. En el momento que ya se llega hasta el punto de arriba, se puede tirar desde el punto superior, y ahora toda esta muestra queda en la sección del autoclave. Hay una válvula generalmente por debajo que se puede cerrar, puede ser una válvula de una compuerta, puede ser una válvula globo. Entonces todo este sector interno queda totalmente independiente del externo. Y por si hay alguna duda, hay un sistema de represurización, generalmente es por argón, donde se inyecta argón y se sube la presión un poco más para no perder en ningún momento la presión interna. Estas muestras generalmente tienen alrededor de 1 metro de largo y se pueden sacar muestras hasta unas 35 megapascales de presión de agua, que estamos hablando de unos 3,5 kilómetros de altura de agua. Cada una de estas muestras de 1 metro de largo cuestan aproximadamente $1 millón por muestra. Y así es como se ve. Esta es una foto que yo tuve la suerte de participar en Oklahoma. Estaban mostrando por primera vez cómo funcionaba este sistema. En donde lo que ven aquí, que parece un agujero, en realidad es una válvula globo que se cerró a 90 grados. Entonces quedó la muestra aquí adentro. Y esto es lo que quieren ver ustedes. Esta es la misma gráfico que mostré antes. Esto es presión y temperatura. Cuando estoy en la superficie estoy a una determinada presión. Y estoy a una presión de 1 atmósfera y unos 25 o 26 grados. Y a medida que va entrando el equipo dentro del pozo, va aumentando presión, bajando temperatura, hasta llegar al punto en que se quiere tomar la muestra. En ese momento empieza a rotar, empieza a romper el suelo, sube un poco la temperatura, evidentemente, hasta que entre la muestra adentro. En ese punto, probablemente el mismo cerramiento de la válvula puede generar algo de presiones diferenciales y se represuriza, entonces sube la presión. Y esto es lo que uno quiere ver, porque uno cuando después saca la muestra, dentro del equipo sigue a una determinada presión y sigue a una determinada temperatura. El éxito que tienen estos equipos para sacar muestras está en el orden del 0 al 60%. Nosotros cuando estuvimos aquí en Oklahoma, pudieron sacar una sola muestra de 15 veces que han tratado. Últimamente me han comentado de que estos equipos han mejorado muchísimo, y lo último que he visto es que en el Golfo de México han sacado el 85% han salido con presión, lo cual es probablemente el más alto del mundo en este momento. Y así es como sale la muestra. Aquí estos son rayos X, son imágenes de rayos X a través de las muestras a presión, en donde evidentemente que las muestras no son perfectas, tienen muchos problemas de roturas, rotaciones relativas, separaciones extensionales, sistemas de arqueos, tienen problemas de formación secundaria de hidratos también. Y entonces lo que se hace generalmente después es este tipo de modelos que gracias a las imágenes de rayos X uno puede sacar el agua y los sedimentos y dejar solamente lo que es hidratos. Y evidentemente cuando sale de la superficie, estas muestras quedan en estas salas de almacenamiento que están a casi 40 megapascales de presión, y dentro de una sala refrigerada para mantener a baja temperatura. Entonces, nosotros como geotécnicos tenemos que ser capaces de testear estas muestras. Entonces nosotros generamos lo que se llama un manipulador. Fue nuestro primer equipo. Entonces nosotros traemos nuestra cámara de almacenamiento que tiene una válvula globo adelante,
Y nuestra cámara, nuestro manipulador es básicamente un brazo telescópico que es capaz de agarrar esta muestra a través de la manga de plástico y removerla de esta manera. O sea, básicamente me olvidé de comentar que todo el sistema tiene que estar presurizado para no perder en ningún momento la muestra. Entonces cazamos la muestra, vuelve y ahora podemos cerrar esta válvula y sacar de encima la cámara de almacenamiento. Y ahora podemos usar cualquier subseccionador para incluirlo en cualquiera del set de ensayos que voy a mostrar en este momento. Nosotros creamos lo que se llama los PCCTs. Los PCCTs es básicamente un set de equipos geotécnicos para caracterizar y ensayar sedimentos naturales con hidratos de metano sin nunca despresurizar. Lo cual significa que nosotros hacemos todos estos ensayos sin saber si tenemos la muestra dentro. El primero que voy a mostrar es el de que está a la izquierda, y estos son 3, pero hay dos más. El que está a la izquierda se llama el Instrumental Pressure Testing Chamber. Básicamente significa una cámara instrumentada a presión, en la que nosotros podemos conectar directamente el manipulador y empujar la muestra al primer set de manoplas. En este caso son 2 perforadoras para sacar de encima la manga de plástico. Luego podemos seguir empujando para obtener ondas P, ondas principales, ondas secundarias, ondas de corte. Y la última son, podemos obtener también conductividad eléctrica y resistencia no drenada, como un pequeño CPT del tamaño de una lapicera. Pero el gran problema de este equipo es que no vuelve a colocar su capacidad, sus presiones efectivas. Entonces creamos los 2 que están a la derecha, que nosotros llamamos la cámara de presiones efectivas, la primera, y la cámara de corte directo. La primera, cuando la muestra entra aquí, queda almacenada en este punto, junto con su manga de plástico, pero ahora nosotros podemos presurizar un pistón vertical, y ese pistón vertical va a separar la muestra de este manga de plástico, y la puedo dejar dentro de una chaqueta de plástico también, pero podemos ahora incrementar la presión de confinamiento y hacer algunos ensayos al mismo estilo de una triaxial. Pero en este caso lo que nosotros hacemos es conductividad hidráulica. Si nosotros conectamos la tubería dentro del pistón con la tubería dentro del pedestal a una bomba de flujo continuo, podemos medir con un transductor de presión diferencial cuál es el cambio de presión bajo ese flujo. Por lo tanto, podemos obtener conductividad hidráulica. El mismo pedestal y el mismo pistón, pues se pueden hacer mediciones de ondas P y ondas de corte. Y el último que voy a mostrar es un ensayo de corte directo. El gran problema que tenemos en nuestros equipos es que, como no podemos ver la muestra, no podemos saber en qué condiciones está. De esa manera, hacer un ensayo del estilo triaxial, o un corte directo simple, o un corte directo de un solo plano, es un problema muy serio, porque básicamente no sabemos cómo están las cabezales de esa muestra. Entonces decidimos hacer lo que llamamos un ensayo de doble corte. En este caso el sistema es muy parecido al anterior. La muestra entra en este sector, un pistón saca la muestra de su almacenamiento hasta una cámara de corte inferior, y esta muestra es mucho más alta, básicamente porque tenemos un anillo interno muy grueso que nos podemos desplazar hacia la derecha y cortar la muestra en 2 planos. Después el anillo se puede volver hacia adentro y realizar otros ensayos que voy a explicar ahora. Y evidentemente este ensayo podemos estar pensando en determinar algunas propiedades como compresibilidad y también ondas de corte y ondas principales. Y así es como lo usan. El primero de arriba a la izquierda es lo que llama el manipulador, que es el sistema telescópico. El del medio arriba es un sistema de subseccionador. Es básicamente una sierrita que yo compré en Walmart, y tiene 2 marcos, un marco lateral que hace mover la sierra de izquierda a derecha, y otro marco
interno superior que mueve la sierra de abajo hacia arriba. Entonces, a medida que va cortando, va cerrando, va completando el corte, hasta separar dos secciones de la muestra. Ahora, si la muestra es muy fuerte, puede ser una roca, nosotros también diseñamos un sistema de guillotina. Y este es el sistema de guillotina, que pueden ver como una guillotina abarca la mitad de la muestra. Esta foto que está aquí abajo a la izquierda es el equipo de recarga efectiva para obtener conductividad hidráulica. El ensayo de corte directo o de doble corte es el que está aquí, en la foto número 6. Y tengo dos extra más, que no les he hablado, porque básicamente no tengo tiempo, pero este sistema que está aquí a la izquierda es para obtener pequeñas muestras inalteradas y tener un bioreactor aquí por debajo para sacar información sobre las bacterias. Y el último que está aquí a la derecha es un sistema que tiene una palanca y una perforadora para poder perforar por todo el sector de la manga de plástico y poder hacer una despresurización y tratar de que la muestra se rompa lo menos posible. La primera vez que usamos estos equipos fue en Japón, donde nos invitaron a ir a ver sus muestras que han sacado en el 2012. Ellos obtuvieron unas muestras que están aproximadamente a 1270, 1290 metros bajo el nivel del mar, que están aproximadamente unos 200 metros bajo el lecho marino. Y ellos están esperando encontrar en este espacio aproximadamente 40 trillones de pies cúbicos de gas. Eso es aproximadamente un poco más de un trillón de metros cúbicos de gas. El material es básicamente un limo arenoso y ellos esperan tener un espesor de hidratos en el orden de 60 metros. Y así es como así son como las muestras que nos han dado. Los que están viendo aquí es la muestra que nosotros llamamos 8P, en donde podemos obtener mediciones de onda P, ondas S, resistencia a la penetración y conductividad eléctrica con el primer equipo que mostré. Y de acá de la 20P yo tengo sacada una muestra para poner dentro del ensayo de doble corte directo. Y para que tenga una idea del tamaño de esto que está aquí es el manipulador por debajo del hombro de Emil y el IPTC aquí con todas las manivelas. ¿Cómo es el procedimiento típico? Bueno, lo primero que hacemos es reinstalar presión efectiva. Entonces, este es básicamente el programa de cómo hacer un ensayo. Nosotros le damos carga efectiva. Este material tiende a relajarse mucho, tiene demasiado creep. Entonces le hacemos un pequeño ensayo de relajación hasta que no se deforma tanto. Podemos ahora hacer un ensayo de corte, podemos disociar, sacar la cantidad de gas que se pueda sacar, y a carga efectiva constante. Y podemos evidentemente sacar la carga, hacerle otras recargas, ya sin hidratos, hacer otros ensayos de corte, y por qué no ensayos también de compresibilidad, y probablemente otro corte más. Imaginen que ahora este material, una vez que ya ha salido todo el gas, ya es básicamente un material remoldeado, un material que el gas expandió, rompió el suelo, escapó, entonces el suelo ya quedó todo rearmado. Bueno, estos son algunos resultados típicos. A la izquierda, los dos de la izquierda son los resultados de la conductividad hidráulica con el ensayo de presión efectiva. El del medio es el ensayo de corte directo, donde podemos observar un pico de aproximadamente 2.2 megapascales de corte, y eso representó aproximadamente un ángulo de fricción de 35 grados. Cuando hacemos estos ensayos también podemos obtener cómo cambia las ondas principales durante la carga, la descarga y la recarga. Y este es el caso de la disociación. Nosotros abrimos las válvulas y vemos cómo cambia la temperatura y la presión dentro del equipo. Evidentemente, cuando llega al cambio de fase,
necesita calor, entonces baja la temperatura efectivamente alrededor del equipo hasta que libera todo el gas y llegamos a la presión de una atmósfera de la que estamos en el laboratorio. Y en el último caso estoy mostrando cómo las ondas de corte van perdiendo fuerza cuando ya llegamos cerca del cambio de fase, lo cual es algo que es totalmente esperable. Ahora, estos equipos que estoy mostrando aquí son el estado de arte. Hoy Estados Unidos los usa como el equipo base para estudiar los sedimentos de India, Japón y Estados Unidos, sus propios sedimentos. Y Japón diseñó y construyó su propio triaxial. Pero ellos han tenido otros problemas haciendo ese triaxial. Entonces ahora podemos pasar a la tercera parte de esta charla, es podemos producir de los hidratos de metano, como pregunta. La forma de producción se ha hablado demasiado, se ha hablado desde la década del 80, y la idea fue cambiando básicamente desde ese momento. Alguna gente estaba diciendo que, bueno, se podría hacer un dragado y sacar todo el material a la superficie para que se disocie en la superficie y tomar el gas de esa manera. Pero hoy en día están hablando básicamente de realizar disociación dentro del pozo y tomar solamente el gas, lo cual tiene bastante sentido. Entonces imaginen que ustedes estén en un sector a una determinada presión, una determinada temperatura. Por ejemplo, son casi 20 megapascales, son unos 2 kilómetros de agua, y a unos 12 grados de temperatura. La primera forma de hacerlo es, por ejemplo, depresurizando, o sea, poniendo una bomba que baje la presión y siguiendo la línea esta amarilla, que es la misma que yo mostré en la figura anterior. Tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que es bastante experimentado. Las empresas petroleras es de la manera que ellos obtienen petróleo y gas. Y probablemente será más viable porque los equipos ya existen. Por otro lado, también involucra el cambio de presión efectiva. Y es aplicable únicamente para casos de conductividad hidráulica relativamente alta. Por lo tanto, es casos muy pocos en lo que hay, por ejemplo, arena. Que si ustedes se acuerdan de la imagen que yo mostré mucho antes, hay solamente 3 casos en el mundo donde se podría llegar a dar. El segundo caso es, ¿qué pasa si ahora nosotros inyectamos calor? Entonces, desde el punto A, vamos inyectando calor hasta que llega al punto de disociación, libera todo el gas, y este gas, el mismo gas que se expande, genera presión, y es un cambio prácticamente exotérmico porque da mucho calor, hasta que sale por fuera de la línea de cambio de fase. Lo que tiene bueno esto es que a medida que el gas expande, crea sus propias facturas. Por lo tanto, el mismo gas genera sus conductos para escapar. Por lo tanto, es muy preferido en los suelos finos. Por otro lado, es muy caro inyectar calor en comparación con una bomba. Y otro problema es que la conductividad térmica térmica del hidrato con sedimento es muy parecido al sedimento. Por lo tanto, no se confina únicamente en el reservorio, sino que hay mucho calor que se escapa, hay mucho calor que se vuelve muy ineficiente. Y el último caso es el que yo le llamo un activo químicamente, porque lo que sucede básicamente es que yo cambio las condiciones químicas de la unión entre el agua y el metano. Por ejemplo, inyectando sal. Cuando uno inyecta iones, ahora el agua prefiere hidratar esos iones antes que cerrar el hidrato. Por lo tanto, efectivamente, lo que sucede es que hay una cierta cantidad de metano que se va a escapar. En otras palabras, es como si yo moviera esta línea azul, la moviera hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, todo el sector que está por debajo de esta línea, ahora se puede disociar. Otra forma de hacerlo es inyectando dióxido de carbono. Básicamente porque el dióxido de carbono es una molécula mucho más chica, entonces el agua va a tratar de hidratarla antes que el metano. Entonces este sistema es mucho más prometedor.
También es exotérmica, por lo tanto favorece el intercambio. Hay cambios mínimos de presiones efectivas, lo cual es algo muy positivo. Y se preserva la masa de hidrato. Y mucho más allá es que se puede secuestrar todo el dióxido de carbono que nosotros queremos secuestrar. Pero evidentemente que necesitamos una alta permeabilidad y evidentemente también podría obstruir la inyección, ya que cuando inyectamos, cerca del pozo va a intercambiar con el dióxido de carbono y probablemente ahora no permite que el nuevo dióxido de carbono llegue a un lugar mucho más alejado. Teniendo esto en la cabeza, hubieron básicamente 4 pruebas pilotos en el mundo, y es que están mostrando aquí. La primera fue en el 2002, en un sedimento arenoso a unos 800 metros, 890 metros bajo el suelo, en Canadá, bajo el permafrost. Esta vez hicieron pruebas de despresurización y estimulación térmica, y pudieron llegar a sacar aproximadamente 1.500 metros cúbicos por día de gas. La segunda que se hizo fue en el 2001, donde se inyectó dióxido de carbono y hacer el intercambio con metano, donde obtuvieron aproximadamente unos de 560 a 5.000 metros cúbicos por día por 37 días. Pero el 50% del dióxido de carbono que se inyectó es el que volvió, o sea que no tuvo mucha eficiencia. Recién en el 2013 se pudieron hacer las primeras pruebas pilotos en el mar. Que esos fueron los japoneses, en un limo arenoso a unos 270 metros por debajo del lecho marino, a unos 1.200 metros por debajo del mar, por despresurización, y ellos afirman que han podido obtener unos 20.000 metros cúbicos por día durante 6 días. Y el último que se ha hecho fue hace unos 3 años en China, en el Mar del Sur, donde según ellos, pudieron obtener unos 5.000 metros cúbicos por día por despresurización durante 60 días en un limo arcilloso. Y a su vez ellos también reportan que no hubo ningún hundimiento de la formación, no hubo ninguna fuga de metano o cualquier otro peligro, lo cual no sé si es tan verdad. Podemos estimar la cantidad producible. Bueno, lo que ha hecho la gente hasta este momento es hacer simulaciones numéricas. Lo mismo que contaba Marcelo Sánchez. Básicamente acoplando lo mecánico, lo térmico y lo hidráulico. Y muchas veces, solamente esta imagen es para mostrar la cantidad de parámetros que puede llegar a utilizar estos equipos, estas simulaciones. Y muchas veces tardan de horas a semanas para correr. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hay una forma más fácil de hacer esto? Aunque sea para tener una estimación, para saber si lo que estamos haciendo está bien. Entonces nosotros volvemos al problema del principio. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos hidrato a una determinada profundidad. Y yo vengo con mi barco, hago una perforación para empezar a obtener todo este gas. En el caso inicial, ese hidrato está a una determinada profundidad, por lo tanto tiene una determinada presión y temperatura. Y si ahora empiezo a obtener, se empieza a depresurizar todo ese punto, la presión en el pozo va a ir de la presión inicial a la presión en el pozo que yo estoy eligiendo. Y en el infinito, evidentemente, que voy a tener mi presión original. Por lo tanto, si la presión del pozo es menor que la presión de disociación, o sea, es menor que la presión en que pasa y cambia de fase, significa que en algún punto yo tengo que tener lo que se llama el radio de disociación. Y el radio de disociación va a ser el espacio o el radio o el volumen donde el suelo está por fuera de la zona de estabilidad. Y evidentemente ese radio de disociación depende de la distribución de la capacidad de flujo del agua. Entonces definimos el problema de esta manera. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un pozo vertical, pero puede estar también un pozo horizontal, en un caso estándar. Cuando yo empiezo a tomar por despresurización en medio de este pozo, voy a tener todo un sector donde está por fuera del campo de estabilidad. Estoy tomando todo el gas de la zona púrpura y todo lo que está por fuera está todavía con hidratos.
El problema es que evidentemente cuando saco material de todo este sector púrpura, sus propiedades van a cambiar. Pero para hacerla sencilla, nosotros decimos, bueno, vamos a cambiar únicamente su permeabilidad. Entonces, la permeabilidad dentro del espacio púrpura la vamos a llamar la permeabilidad del sedimento y por fuera la permeabilidad del hidrato. Podemos empezar con ecuaciones de Laplace y demás, pero básicamente la idea es obtener cuál es la mejor, podemos obtener cuál es el máximo radio que nosotros que podemos obtener. Estudiamos 3 diferentes casos. El primero nosotros lo llamamos esférico. Hacemos de cuenta que, por ejemplo, el hidrato es muy alto, estamos hablando de, por ejemplo, 1 kilómetro de espesor, en donde nuestro pozo va a tomar la carga a una determinada presión, en este caso lo llamé UW. En este caso vamos a decir que vamos a estar bombeando hasta el tiempo infinito, lo cual significa de que llega un momento en que ya no hay más gas, todo el gas se fue, y todo lo que entra es agua. Entonces yo conozco la distribución interna y la distribución externa, puedo obtener el radio de disociación como el flujo interno es igual al flujo externo. Y eso es precisamente lo que hicimos. En el caso axisimétrico es básicamente lo mismo, pero en este caso nosotros también agregamos una carga de agua vertical por arriba y por abajo para hacerla más real. Y en el caso lineal es el mismo caso de axisimétrica, pero con una perforación horizontal. La solución resulta ser bastante sencilla en el caso esférico, donde depende básicamente de las permeabilidades, como nosotros habíamos dicho en un principio, y de las presiones en el pozo y las presiones de disociación, que nosotros llamamos U asterisco, y la presión original del sedimento, que en este caso es la presión en la distancia infinita. Evidentemente, cuando el hidrato tiene una permeabilidad muy baja, va a taponar todo este sector, por lo tanto, la distribución dentro donde no hay hidratos se va a extender, lo cual es lógico, y nos da un radio de disociación mucho más alto. Y evidentemente cuando la presión de pozo es mucho más diferente de la presión de disociación, esta resta se va aumentando, vos también voy a tener un radio mayor, lo cual también es lógico. En el caso de la solución lineal axisimétrica son un poquito más complicadas y no quiero aturdir a nadie con ninguna ecuación, pero lo que quiero decir es que estas ecuaciones existen y se pueden implementar muy fácilmente en cualquier Excel y no tenemos que esperar semanas para esperar una respuesta. Entonces comparamos nuestros resultados con otros ensayos numéricos y nos dan que nuestros resultados están en el orden de 15% de error con respecto a los numéricos. Pero aún así, lo más importante de esta figura es ver cuáles son los diámetros o los radios que estamos viendo. Estamos viendo 10, 20, 30 metros. Entonces, la pregunta sigue existiendo. ¿Se podrá producir de un solo pozo? Bueno, hagamos un número muy fácil. Asumimos que la construcción de un pozo está en el orden de 30 millones de dólares por pozo. Hoy puede estar un poco diferente, pero eso no es un mal número. Basado en el precio del petróleo de unos 50 dólares por barril, hoy está en cerca de 40, pero no está tan lejos. Significa que la energía está en el orden de 0.8 centavos de dólar por megajoule. Si yo quiero pagar mi pozo, estamos hablando de 10 a la 10 megajoule por pozo, lo cual significa que nosotros necesitamos un volumen por pozo del orden de 4 por 10 a la 6 metros cúbicos. Si consideramos que tenemos un hidrato de una saturación del 70%, lo cual es bastante alta, y una porosidad del 35%, nos da un radio de disociación de 500 metros, lo cual es probablemente un orden de magnitud más de lo que estaba mostrando antes. Y si yo quiero obtener ese radio de disociación, ahora debo bajar mi bomba en probablemente 2 órdenes o 3 órdenes de magnitud con respecto a la presión original. Pero, por ejemplo, hagamos al revés, digamos que yo tengo una presión de pozo, una presión de sedimento de orden de 12 megapascales, y se me disocia a los 8, y yo pongo, por ejemplo, mi bomba a 4 megapascales. Si, haciendo las mismas ecuaciones que yo tenía de antes, me da un radio de disociación de orden de los 85 metros. Con los 85 metros y pagando mi pozo, significa que el precio de la energía debería estar cerca de 30 centavos de dólar por megajoule.
lo cual nos dice que básicamente estamos unas 30 o 35 veces lejos del precio de la energía que debería ser para obtener metano de los hidratos. Entonces esto evidentemente que es un caso muy general que mostré antes, entonces yo fui a buscar todos los lugares donde hay hidratos y me puse a fijar cuáles son los precios y cuáles son las propiedades de los hidratos o las propiedades de los reservorios en cada situación. Las columnas en azul son de radiodisociación para pagar un pozo y las colores rojos son del máximo radiodisociación que se puede dar debido a las propiedades del reservorio. En muchos casos estamos muy lejos, pero hay un caso en que estamos relativamente cerca, y es el caso de Japón. Y es precisamente porque el precio de Japón, el precio de la energía en Japón es muy alta. Desde después de Fukushima han tenido que cerrar muchas centrales nucleares y compran mucho gas desde Rusia. Por lo tanto, el precio es muy alto y a su vez es un sedimento que es muy poroso. Por lo tanto, el sistema de presurización puede ser un muy buen sistema para ellos. Y es lo que ellos están tratando de hacer en este momento. Entonces ahora podemos estar pensando también en cambios de ideas. O podemos decir, bueno, podemos tener una sola perforación, pero podemos tener múltiples pozos. En el caso, por ejemplo, del que de la izquierda es el caso de un tres bolillo, por ejemplo. El del medio es un círculo y el de la derecha son pozos horizontales. Ahora los pozos entre sí pueden estar interactuando. Evidentemente, cuando hay dos pozos que están muy cerca entre sí, la presión de disociación, perdón, la presión de distribución interna entre pozos se pueden sumar con un método de superposición muy simple. Y de esa manera pudimos obtener cuál es la separación entre pozos, el radio de pozos también aquí en el medio, o la separación entre pozos horizontales, óptima debido al material que uno tiene. Y de esa manera podemos ahora hacer este tipo de análisis. En este caso estoy mostrando, por ejemplo, el número de pozos, cuántos pozos tengo que hacer, en función del volumen producible en relación a la perforación. Entonces, evidentemente, que un caso de tres bolillos es casi 5 veces mejor que un caso de 10 pozos verticales totalmente independientes. El caso horizontal es un caso bastante particular, porque tiene, para este ejemplo, tiene la mitad de su pozo en vertical y la mitad del pozo en horizontal. Evidentemente que ese no va a ser el caso, y perforar 1 metro más de un pozo horizontal es mucho más barato que perforar otro pozo vertical, en 1 metro también. Entonces, este caso horizontal puede subir, escalarse linealmente hacia arriba muy, pero muy fácil. Y probablemente los pozos horizontales en paralelo sean una muy buena opción para un futuro. Pero ¿qué pasaría en un pozo real? Bueno, un pozo real es mucho más complejo, evidentemente. Cuando uno baja la presión en el pozo, genera un cambio muy fuerte de presiones efectivas, cambian también la relación de vacíos, por lo tanto va a cambiar la permeabilidad. Si cambia la permeabilidad, va a también cambiar la distribución de presión del pozo, también va a cambiar las presiones efectivas y va a seguir así. Entonces es un sistema muy, pero muy complejo. Pero bueno, lo que yo estaba contando antes es en el caso de que yo tengo mi tecnología, tengo el precio de energía, pero yo nunca hablé de qué pasa si ahora cambiamos la energía, cambiamos la tecnología. Las principales desventajas de los métodos que estaba hablando recién es primero el pequeño volumen afectado, el alto costo de la estimulación térmica, y la mayoría de los sedimentos, como dije antes, estaban en sedimentos finos, lo cual significa que muchos métodos tradicionales pueden ser muy ineficientes. Pero entonces ahora podemos empezar a pensar qué pasaría en acumulaciones muy someras, acumulaciones de entre 10, 20 y 30 metros. Evidentemente tenemos presiones efectivas muy bajas, y también podemos estar empezando a pensar qué pasa si nosotros ahora inyectamos agua caliente de los sectores más superiores del mar, disociando localmente el hidrato y dejando que burbujee a través del sedimento y encapsularlo en pequeñas campanas y extraerlos con tuberías. Evidentemente que esto atrae aparejado muchos otros problemas, como el impacto ambiental en el medio ambiente y
y potencialmente en estabilidad de taludes, que en esta presentación yo no hablé. Y esta es mi última imagen que voy a terminar de hablar hoy. ¿Hay hidratos de metano en Argentina? Y la respuesta más sencilla a esa pregunta es sí, y muy probablemente haya mucho. Quise volver a la primera imagen que yo mostré, en la que muestro el espesor teórico que se puede llegar a encontrar en Argentina. Y estamos hablando de casi 901 kilómetros de espesor en un área que es extremadamente grande. Y hay varias razones de por qué se está haciendo esto. Básicamente porque la presión de agua es muy alta. Estamos hablando de profundidades de casi 5.000 metros de columna de agua. Las temperaturas son relativamente bajas. Y la tercera razón de que es bien rojo ese sector es porque nadie sabe si hay hidrato o no. De todos modos, yo he encontrado algunos sectores donde sí ha habido algún tipo de estudio. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando una línea sísmica donde han hipotetizado que hay hidratos hasta unos 300 metros por debajo del lecho marino, a unos 500 metros de profundidad de agua. Y estos son 10 kilómetros, o sea, estamos hablando de espacios enormes de cantidad de hidratos. Y por debajo de las Malvinas, los ingleses estaban, con Shell, estaban viendo también obtener petróleo y gas, y también han encontrado hidratos de tamaños similares al tamaño de las islas. Si uno va al sector del norte, si va al sector de Brasil y Uruguay, Petrobras ya encontró lugares donde hay hidratos. Y por más que no han sacado una muestra, han hipotetizado y han sacado otras muestras que son similares, donde hasta han visto que el hidrato se está disociando y se está escapando en todo este sector. Lo cual nos hace suponer que es altamente probable que todo este sector en Argentina sea muy capaz de tener hidratos, y en espesores muy grandes. Pero evidentemente que hasta este momento no se sabe muy bien, porque no hay muchos estudios al respecto. Y bueno, y con esto quisiera darle muchas gracias por haberme escuchado, y a la sociedad por la invitación, especialmente a Marcelo, Marcos y Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Excelente la presentación, muy interesante el tema. Y no te vas a salvar así nomás, tenemos preguntas. Así que no lo esperaba. Haremos algunas de ellas. Ok. La primera de ellas dice Miguel Morales, ¿qué tamaño debe tener la muestra para ser representativa? La muestra recuperada se le realiza una descripción como un testigo convencional. Sí, exactamente. Yo hay mucho acá que no lo puedo poner básicamente por un problema de tiempo. Uno cuando saca una muestra, los rayos X que se le hace es algo, al día de hoy es básicamente un estudio convencional. Y una vez que se le saca todo el gas, que se hacen todos los estudios geotécnicos antes de sacar el gas, una vez que se saca todo el gas, es decir, hacen los mismos estudios que cualquier sedimento del mundo. Se hace litografía, se hace mineralogía y todo lo que a uno se le puede ocurrir, pero correctamente sí. Ok. César Nicolás Villa pregunta, ¿qué tan fiable es la información que se puede obtener a partir de ensayos sobre una muestra desgasificada? Y si me refiero, si sería una muestra que no represente la condición original, ¿cómo se interpreta esta información relacionada con el suelo? Es una pregunta excelente. La respuesta que yo siempre doy cuando recibo esa pregunta es, no hay ninguna información de que no valga la pena buscar, sobre todo cuando una muestra vale $1 millón. Evidentemente cuando el gas sale y se burbujea, toda la muestra se destruye. Evidentemente que esa muestra ya no es la original. Pero de todos modos ahora podemos empezar a pensar cómo podemos remoldear esa muestra para volver a su posición inicial, cómo podemos volver a generar hidratos en ese suelo. Y una vez que podemos generar hidratos bajo presión y temperatura, podemos hacer otros tipos de ensayos. Entonces la respuesta evidentemente es, una muestra que ya ha perdido todo el gas, ya deja de ser representativa, ya no es lo mismo,
pero podemos empezar a hacer otros tipos de ensayos. Así que, como dije antes, una muestra de $1 millón vale, cada grano es importante. Ok. Nuestro amigo Alejo de Friso te pregunta, ¿cuál es el riesgo asociado a liberar el gas al fluido agua y de allí captarlo con una campana? Dice, imagino un flujo submarino, por ejemplo, la solubilidad del agua. ¿No está fabricando soda? Termina preguntando. Bueno, eso que mostré como cambios de tecnología, evidentemente que no existe hoy en día. Y eso es solamente un comentario, básicamente el paso. Hoy en día no sabemos si eso puede ser verdad o no. Yo esperaría que básicamente cuando se burbujee todo ese sedimento, mucho del gas se va a escapar, mucho del gas se va a quedar, pero si la campana está relativamente cerca del suelo, la difusión de ese gas en la columna de agua puede ser relativamente baja. Pero hay otros problemas más. Por ejemplo, lo que va a pasar muy probablemente es que en el caño con conexión con la campana esté a alta presión también y está a baja temperatura también. Entonces se puede llegar a taponar el caño. Y eso es lo que pasó precisamente cuando estaban limpiando el Macondo Well en el Golfo de México. Cuando estaban bajando una campana, una símil campana, para tomar todo el gas y todo el petróleo que estaba escapando, terminaron taponando todo el punto de ese gas, de esa cañería, y al final no pudieron sacar demasiado. Pero bueno, son problemas a resolver, no hay nada resuelto en este momento. Ok. Antes de hacer la última, aprovecho mi posibilidad de moderador y te hago yo también una pregunta. Mostraste ensayos o la posibilidad de hacer ensayos con este tipo de muestras. ¿Han observado variaciones significativas en los parámetros geomecánicos con la muestra con gas y sin gas? Sí, sí, precisamente. En nuestro caso particular, en nuestro caso fue muy particular porque nosotros tuvimos la suerte o la mala suerte de tener una muestra con muy poca cantidad de hidratos. Estamos hablando del menos del 10%. Y es por eso que tenía tanta compresibilidad cuando uno la recargaba. A pesar de eso, los 35 grados que medimos y que tenía alta dilatancia también, nosotros creemos que todo eso es debido al hidrato. Cuando hicimos los ensayos de corte post-disociación, pasamos de 35 grados a casi 20 grados. Pero evidentemente que esa muestra ya no tiene la misma litología de cuando tenían hidratos, lo cual significa que la realidad está entre 20 o 35. Pero para el caso general, evidentemente que ya el hecho de que ya burbujeó y sacó todo el gas, la litología ya no deja de ser un problema. Una más, antes de la última, que la estoy reservando porque es genérica. Miguel Labia pregunta si la distribución de la calidad y concentración de los gases se espera que sea muy variable. No entiendo exactamente la pregunta. ¿Los gases en el sedimento? Seguramente debe ser en cuanto a composición y a concentración dentro de las formaciones, entiendo yo. Bueno, hablando de la composición es un caso muy interesante, porque todo depende de cuál es el origen del gas. Básicamente, en términos muy generales, hay dos tipos de origen del gas. Una es metanogénica, digamos, o sea, que tiene que ver con bacterias generando gas, metano, y la otra es termogénica, que es en el caso de, por ejemplo, zonas de subducción, como en Chile, donde la temperatura y la presión puede generar diferentes tipos de gases. Estamos hablando de butano, propano, entre otros. Entonces, en el caso de que estamos cerca de una falla, que estamos básicamente en la zona de Perú, de Chile, de Colombia, de Panamá, de México, toda esa zona que ya se sabe que hay hidratos, hay una gran mezcla entre metano y propano y butano. Cuando estamos hablando ya desde el Atlántico, ya el origen del gas es mucho más bacteriológico. Por lo tanto, es básicamente el 99% es metano.
pero no estoy seguro si esa ha sido la pregunta que me han hecho. Así que... Planteaba que sí, en cuanto a la concentración. Seguramente también habrá preguntado en cuanto a el grado de concentración del gas en distintos lugares de la misma formación. Bueno, evidentemente si el gas viene de abajo hacia arriba, la concentración en la parte baja es mucho más alta que arriba. Y no sé si está eso en alguna de las figuras que mostré. Voy a ver si puedo ir rápido. A ver si puedo contestar esa pregunta. Marcelo, ¿puedes ver la pantalla? Sí, perfecto, se ve la pantalla, con toda la presentación, pero se ve la pantalla. Perfecto. Aquí lo que pueden ver es la saturación del hidrato en función de la profundidad. Si el hidrato viene por debajo, evidentemente que la zona de abajo se genera mucha mayor saturación que la zona de arriba. Básicamente porque el hidrato taponea poros y después el gas no puede pasar. Entonces la zona inferior generalmente es mucho más saturada que la zona superior. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, y ahora sí, la última, agradeciéndote nuevamente la presentación, también lo hará Diego en un momento. Te pregunta Miguel Morales si podés recomendar publicaciones digitales accesibles sobre este tema. Sí, cómo no. Si me puede mandar un email, yo con todo el gusto le respondo con los temas que más le interesen. Bueno, muchas gracias de mi parte, Marcos. Ahí también te lo hará seguramente, te hará el comentario Diego, pero excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos, por la presentación, excelente. Realmente, seguramente hay muchas más preguntas para hacer. Pero gracias por participar en este ciclo y aportar tan innovadoras ideas. Bueno, para terminar, como hacemos siempre, presentamos la futura conferencia, la quinta conferencia online que vamos a tener, que va a ser no la semana que viene, sino la siguiente, el día 5 de noviembre a las 18 horas. Va a presentar la ingeniera Bonmarie Martínez sobre la geotecnia aplicada a las cimentaciones de aerogeneradores, solicitaciones estáticas, dinámicas en cimentaciones y obras offshore. Ahora hay una serie de presentaciones que va a continuar en las 3 presentaciones específicas asociadas a fundaciones offshore y a todo lo que sea aerogeneradores instalados en el mar. Así que bueno, ahí tenemos una serie de presentaciones que espero que sean de su interés para participar. Así que les agradezco a todos la participación en las charlas, a Marcos nuevamente, y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas, o sea, una semana y un poquito más. Así que muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Muchas gracias.